Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema un poco personal, un tema que me toca muy de cerca y que sé que a muchos de ustedes también les interesa, juzgando por la cantidad de mensajes que he recibido al respecto. Vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esos Kerem y Hande. Pero no se preocupen, esto no es el típico chismorreo de revistas del corazón. Vamos a explorar por qué, al menos para mí y quizá para muchos de ustedes, esta pareja, o expareja, ha significado tanto, ha dejado una huella tan profunda. Vamos a intentar descifrar ese misterio, esa conexión que siento, que sentimos, que va más allá de la pantalla. Y antes de que sigamos, como siempre, me gustaría recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del entretenimiento, las series turcas y un poquito de introspección personal, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Así que, Kerem y Hande. ¿Por dónde empezar? Para muchos simplemente son dos actores turcos muy guapos y talentosos que protagonizaron una serie de televisión romántica que fue un éxito rotundo. Y sí, esa es una descripción acertada. Pero para mí y para muchos de ustedes, creo, hay algo más. Hay una magia, una química, una autenticidad que trascendió la pantalla y se coló en nuestros corazones. La primera vez que los vi juntos fue, obviamente, en Senkalkam. Recuerdo que al principio no estaba muy convencida. Había escuchado hablar de la serie, pero la premisa me parecía un poco cliché, una chica joven y ambiciosa que se ve obligada a fingir ser la prometida de un hombre rico y exitoso. Ya saben, la típica historia de chico conoce chica, no se gustan, se enamoran. Pero desde el primer episodio me quedé enganchada. Y no solo por la trama, que sí, era entretenida, sino por la dinámica entre Eda y Serkan. La serie tenía ese no sé qué que te atrapaba, una mezcla de comedia, romance y drama que te mantenía al borde del asiento. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue la interpretación de Kerem y Hande. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como actores, lograron crear personajes complejos, imperfectos, pero profundamente humanos. Eda, con su espíritu libre, su pasión por la arquitectura, su determinación para superar las adversidades. Serkan, con su fachada de hombre frío e inalcanzable, pero con una vulnerabilidad oculta, un corazón herido que necesitaba ser sanado. Y juntos se complementaban a la perfección. Se desafiaban, se hacían reír, se apoyaban mutuamente. Se enamoraban. Y eso se notaba. Se notaba en cada mirada, en cada toque, en cada diálogo. Su química era palpable, electrizante. Y creo que ahí está la clave de por qué son tan importantes para mí. No solo interpretaron el amor, lo transmitieron. Nos hicieron creer en él. Nos mostraron que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también hermoso, transformador, capaz de superar cualquier obstáculo. Y eso, en un mundo donde las relaciones parecen cada vez más superficiales y efímeras, es algo muy valioso. Verlos en pantalla era como presenciar una historia de amor real, una que te inspiraba a creer en la posibilidad de encontrar tu propio Serkan o Eda. Pero no fue solo su actuación lo que me cautivó. Fue también su química fuera de la pantalla. Las entrevistas, las fotos detrás de cámaras, los vídeos en redes sociales, se veía que se llevaban muy bien, que había una conexión real entre ellos. Y eso inevitablemente alimentó los rumores de un romance en la vida real. Los fans analizábamos cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran nuestras sospechas. Y la verdad es que no era difícil encontrar pruebas. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas, su lenguaje corporal, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y luego confirmaron lo que muchos sospechábamos, Kerem y Hande estaban juntos. La noticia fue una bomba. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Los fans estábamos eufóricos. Era como si nuestra serie favorita se hubiera hecho realidad. Eda y Serkan, Kerem y Hande, el límite entre la ficción y la realidad se había difuminado. Y ahí es donde la cosa se puso aún más interesante. Porque no solo éramos fans de Eda y Serkan, sino que también nos convertimos en fans de Kerem y Hande. Nos emocionaba verlos juntos, felices, enamorados. Los admirábamos por su profesionalismo, por su talento, pero también por su sencillez, por su cercanía con sus fans.
Parecían una pareja normal, como cualquiera de nosotros, pero con la ventaja de estar viviendo un cuento de hadas. Seguíamos cada uno de sus movimientos en redes sociales, analizábamos cada foto, cada comentario, cada interacción. Queríamos saberlo todo sobre ellos. Queríamos ser parte de su historia. Creábamos montajes de fotos, editábamos vídeos, escribíamos fanfics, todo para expresar nuestro amor y apoyo a la pareja. Era una forma de sentirnos conectados con ellos, de vivir indirectamente su felicidad. Y creo que ahí radica uno de los peligros de ser fan, idealizar a las personas. Ver en ellas lo que queremos ver, proyectar nuestros propios deseos y sueños en sus vidas. Nos creamos una imagen perfecta de su relación, una que quizás no se correspondía con la realidad. Y eso a la larga puede ser muy dañino. Porque, seamos honestos, no conocemos a Kerem y Hande. Solo conocemos la imagen pública que proyectan. No sabemos lo que pasa detrás de las cámaras, en la intimidad de su relación. No sabemos cuáles son sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus inseguridades. No sabemos si realmente eran tan felices como parecían. Y sin embargo nos permitimos juzgarlos, criticarlos, darles consejos sobre cómo deben vivir sus vidas. A veces olvidamos que son personas reales, con sus propias vidas, sus propios problemas. Y luego llegó la noticia: Kerem y Hande habían terminado. Y para muchos de nosotros, fue como si se rompiera un sueño. Como si se desvaneciera la magia. Nos sentimos decepcionados, tristes, incluso enfadados. ¿Cómo podían haber terminado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no habían luchado por su amor? La noticia nos pilló por sorpresa, nadie lo veía venir. Y de repente el cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de rabia. Los fans intentábamos encontrar una explicación, un culpable. Algunos culpaban a la distancia, otros a la presión mediática, otros a terceras personas. Pero la verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos dos conocen la verdad. Y ahí es donde me di cuenta de lo importante que era para mí esta pareja. No porque los conociera personalmente, sino porque representaban algo. Representaban la esperanza, la ilusión, la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Representaban la creencia de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación era un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad y cinismo. Y aunque su historia terminó, el impacto que tuvieron en mí, y en muchos de ustedes, permanece. Me enseñaron que el amor es un sentimiento poderoso, capaz de transformar nuestras vidas. Me enseñaron que es importante creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y me enseñaron que aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las lecciones aprendidas perduran para siempre. Su relación, aunque efímera, dejó una marca imborrable en nuestros corazones. Ahora entiendo que esto pueda sonar un poco exagerado para algunos. Quizás piensen que estoy idealizando demasiado a Kerem y Hande, que estoy dándole demasiada importancia a una relación que ni siquiera conozco. Y puede que tengan razón. Pero para mí y para muchos de ustedes, creo, esta pareja fue más que eso. Fue un símbolo de esperanza, de amor, de magia. Fue un recordatorio de que a pesar de las dificultades, vale la pena creer en los cuentos de hadas. Y quizás al final, eso es lo que realmente importa. No si Kerem y Hande están juntos o no, sino el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Las emociones que nos hicieron sentir, las lecciones que nos enseñaron, los recuerdos que nos dejaron. Y eso, nadie nos lo puede quitar. Su legado como pareja, tanto en la ficción como en la realidad, seguirá vivo en nuestros corazones. Así que, gracias Kerem y Hande. Gracias por hacernos soñar, por hacernos creer en el amor, por hacernos sentir vivos. Su historia, aunque haya terminado, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Espero que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Por qué creen que Kerem y Hande fueron tan importantes para tantos fans? ¿Qué fue lo que les atrajo de su relación? ¿Cómo les afectó su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Me interesa mucho saber si sienten lo mismo que yo, si compartimos la misma conexión con esta pareja. Además, me gustaría preguntarles, ¿creen que las relaciones de las celebridades están destinadas al fracaso debido a la presión mediática y las expectativas de los fans?
¿O creen que es posible que una pareja famosa tenga una relación normal y duradera? Es un tema que me parece muy interesante y me gustaría conocer sus puntos de vista. En resumen, hemos explorado por qué Kerem y Hande, más allá de ser actores talentosos, se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Vimos cómo su química en pantalla y su relación fuera de ella capturaron nuestros corazones, y cómo su separación nos afectó profundamente. Reconocimos la importancia de no idealizar a las personas y de valorar las lecciones aprendidas a través de sus experiencias. También reflexionamos sobre los peligros de la obsesión y la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo un poco más personal. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden dejarme sus comentarios sobre Kerem y Hande, me interesa mucho conocer sus perspectivas. Y recuerden, sigan creyendo en la magia, en el amor, y en los cuentos de hadas. Hasta la próxima. Y recuerden, a pesar de las decepciones, siempre hay motivos para seguir adelante y buscar la felicidad. Les mando un abrazo enorme.